interrumpir en cualquier momento. Me pueden interrumpir en cualquier momento, por supuesto. Y de hecho, después de haber anunciado el título, decir de alguna manera acotar un poco más el tema, más que hablar de tanto explicaciones en datos, manejo de datos, me voy a concentrar en explicaciones en Machine Learning para no atiborrarlos con demasiadas cosas. También voy a mantener el nivel a un nivel más bien alto de detalle, o sea, poco detalle, más bien alto en abstracción, digamos. Tengo un montón de material con todo tipo de detalles matemáticos, algorítmicos, eso, pero yo creo que si alguien realmente se interesa en el tema, yo feliz de seguir alguna interacción por el correo electrónico, como sea, conversar después, aparte, digamos. Pero quiero darles una visión más bien general del tipo de cosas que estamos haciendo sin entrar en mucho detalle. ¿Ya? Algunas partes, bueno, tengo que presentar algunos detalles, algunas fórmulas y cosas así, pero no voy a ir más allá que eso. Bien, voy a compartir pantalla. Ok, ¿se ve bien? Ya, explicación entonces Machine Learning. Es un tema que tiene muchas aristas, muchas perspectivas, se puede ver de muy diversas maneras, atacar de muy diversas maneras, porque por una razón muy sencilla, ¿qué significa una explicación? O sea, tanto en la vida diaria como en inteligencia artificial. Incluso en la vida diaria hay posiblemente divergencia con respecto a qué es una explicación relevante o aceptable o satisfactoria. O sea, no es un tema que hasta, o sea, de hecho, no es que hasta, es un tema que se ha considerado seriamente en filosofía de la ciencia, digamos, o sea, qué es una explicación para algo. Sí que no es extraño que en Machine Learning, que es un área particular en la cual donde estamos tratando de encontrar explicaciones, haya también diversas visiones con respecto a qué es una explicación de un cierto fenómeno de algo que uno está observando. ¿Ya? También hay un tema que se mezcla aquí, que es el, la, el contraste o la relación que puede haber y la diferencia que puede haber entre explicación e interpretación de algo. Muchas veces en la literatura se tienden a ver como lo mismo, pero obviamente no son lo mismo. Y bueno, pero algunos hacen interpretaciones diciendo que están dando explicaciones y viceversa. O sea, no es claro exactamente qué es una explicación en Machine Learning. Eso o sea, o mejor dicho, está claro, hay diversas versiones claras de lo mismo, ¿ah? Diversas versiones claras de lo mismo. No es que no se haya formalizado ni declarado, lo que hay son distintas visiones, distintas personas sobre qué es una explicación y qué es una buena explicación. Pero no importa, en la medida que cada persona que proponga algo haga un desarrollo serio y fundamentado, bueno, alguna de esas versiones se van a ir imponiendo o van a coexistir con otras y se podrá usar la mejor posible o se podrá eventualmente combinarla. Bien, ¿cuál es el problema aquí? Que yo ataco, porque hay muchas, como digo, versiones del problema, pero la idea es la siguiente en el caso, por lo menos, de nuestra investigación. Aquí tenemos un banco, ¿no es cierto? Que lo que hace es clasificar clientes con respecto a si merecen un crédito o no merecen un crédito. O sea, imagínense que los clientes son entidades, ¿eh? En el sentido usual de computación o base de datos, ¿no es cierto? Que son representadas a nivel computacional, por ejemplo, con un vector de características o features, como se dice usualmente, que toman ciertos valores. O sea, vamos a tener el nombre de la persona, vamos a tener el ingreso de la persona, vamos a tener eh, eh, la dirección donde vive, la edad, etcétera, etcétera. Y eso es un record, ¿no es cierto? Un vector que representa computacionalmente esa entidad externa que es la persona que postula el banco. Representando la entidad de esta manera, básicamente el banco tiene que decidir si darle el préstamo o no, y lo que trata muchas veces el banco es automatizar el proceso, ¿ya? No que haya una persona ahí a mano aplicando a cada uno, digamos, un análisis detallado, sino que tener un algoritmo que de alguna manera
por lo menos en una primera etapa, nos diga esta persona sí vale la pena darle el préstamo, esta persona no, y tal vez identificar casos borderline que están en la frontera, ¿ya? Pero uno quiere automatizar esto, ¿ya? Y los sistemas, los bancos lo hacen, no es que, y lo está haciendo hace mucho tiempo, ¿ya? Todos los temas de credit scoring, digamos, están circulando ya hace por lo menos, qué sé yo, 40 años, digamos, por lo menos, que no más. Entonces, aquí lo que vamos a suponer por un momento que el clasificador, que es este algoritmo, en realidad funciona como una caja negra, ¿ya? Es decir, no tenemos idea qué es lo que hay acá adentro, ¿no es cierto? Porque estamos, y de hecho muchas veces pasa, el tipo que está usando en el banco, que está usando el sistema para asignar crédito o no, realmente no sabe qué está pasando dentro del algoritmo. Es casi literalmente una caja negra, ¿ya? Entonces podemos considerar que es una caja negra y para este algoritmo que pasa entra una entidad que está representada, como les decía, a través de distintos valores de features, en este caso nombre, la edad, la profesión, la ocupación, lo que gana anualmente, el lugar donde vive, etcétera. Ese vector entra a este clasificador, el clasificador hace un montón de cosas y responde no, le entrega un label, en este caso vamos a tener, para el efecto de esta presentación voy a suponer que los clasificadores son binarios, como digo aquí, o sea, entrega respuesta sí o no, o sea, se puede extender esto, pero para hacer la cosa más simple de presentarla, ¿ya? Entonces, label 1 significa no, label 0 significa sí, del préstamo, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Pero hoy en día, de hecho, bueno, en general la gente espera que le den una explicación, ¿no es cierto? Ya sea el mismo usuario en el banco del sistema o el cliente, así, bueno, ¿y por qué no me da el préstamo? Deme una explicación. Y de hecho, este tema es tan relevante hoy en día que hay legislación al respecto. O sea, en Europa hay legislación con respecto al uso de inteligencia artificial en acciones y políticas y regulaciones y métodos, algoritmos, reglas, lo que sea, que afecta a las personas. Las personas tienen derecho a una explicación, ¿ya? Así que hay que entregar una explicación y qué explicación se le puede entregar a este señor si aquí no se sabe nada de lo que está pasando acá adentro, ¿ya? Entonces, esa es la idea. Entonces, uno podría dar una explicación tal vez más o menos fácil, digamos, si es que uno sabe lo que está acá adentro, no necesariamente. Muchas veces puede ser aquí una red neuronal altamente compleja, un montón de cajas, de capas e interconexiones, que al final de cuentas igual vamos a entender re poco sobre lo que realmente está pasando acá adentro. Entonces, también en muchos clasificadores que tienen un modelo aprendido perfectamente identificable con sus componentes, para efectos de entregar explicaciones, se puede tratar o ver o considerar como una caja negra, ¿ya? Eh, entonces, bueno, la pregunta es ¿por qué no me dan el préstamo? Y una manera de abordar el problema de las explicaciones, la pregunta why, ¿no es cierto? Siempre tiene todo tipo, espera todo tipo de explicaciones y hay todo un área, hay montones de áreas, de hecho, en inteligencia artificial y otras áreas que tienen que ver con esto. Una área de obvia aplicación aquí es el área de causalidad, que está altamente de moda. Bueno, la causalidad estaba de moda desde qué sé yo, de que nació el ser humano, digamos, ¿no es cierto? Ya los filósofos griegos antiguos se preguntaban por causas y efectos, ¿no? Pero causalidad, por supuesto, está todo el área de diagnóstico, de inteligencia artificial y muchas otras, ¿no? Así que la pregunta por qué puede ser abordado de distintos puntos de vista. Una manera de abordarlo, que es lo que estamos nosotros hemos estado haciendo y que mucha otra gente también hace, es tratar de identificar aquellos valores dentro de la entidad que explican de alguna manera el resultado, ¿ya? ¿Cuáles de estas features, values, de estos valores de features, de variables, digamos, son las que influyen más en este resultado o no? ¿Ah? Y eso es lo que vamos a entregar como explicaciones, ¿ya? No es la única manera, pero es una manera razonable, ¿no es cierto? ¿Cuáles influyen más? ¿Ah? Están determinando más este resultado, ¿ya? Y de hecho, nos gustaría poder entregar números, o sea, rankear estos feature values en términos de cuáles tienen más peso en la decisión. Entonces, podemos pensar en qué valores son las causas o las causas principales para el resultado, ¿ya?
Y estoy usando ahora la palabra causalidad porque una de las maneras de enfrentar el problema es a través de la noción de causalidad, digamos, ¿ya? De causa. Voy a mostrar dos enfoques, maneras alternativas de enfrentar el problema en relación a este método de explicaciones que tienen que ver con identificar atributos relevantes, valores de atributos relevantes para la decisión, ¿ya? Uno de ellos está directamente basado en causalidad, el otro que vamos a ver está basado en teoría de juegos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? De alguna manera uno cuando habla de causa, de hecho detrás de la noción de causalidad está siempre este juego de la contrafactidad, factualidad, contrafactidad. Es decir, ¿qué habría pasado si? ¿Ah? Una manera de entregar explicaciones para identificar una posible causa, es decir, bueno, ¿y qué habría pasado si, por ejemplo, esta persona no tuviera 18 años y tuviera a lo mejor 28? Es posible que sí le hubiésemos dado el préstamo. Ese juego hipotético, contrafáctico, está en el corazón de la causalidad, eh, directamente en los modelos de causalidad de inteligencia artificial propiciados por gente como Judah Pearl, por lo que ganó el Turing Award, el principal premio que tenemos en computación, nuestro Nobel, o implícitamente en enfoque estadístico de causalidad, por la cual también el año pasado, de hecho, Guido Imbens ganó el premio Nobel de Economía por su trabajo de causalidad, pero más desde el punto de vista del lado estadístico. Pero igual, implícitamente esta noción de un contrafact, contrafactions, bueno, de acciones contrafácticas que de alguna manera examinan escenarios exploratorios alternativos para ver qué habría pasado si. ¿Eh? Es una manera natural de tratar de identificar causas. Bueno, y eso es lo que se llama eso son lo que llamamos las intervenciones, ¿ya? Intervenciones contrafácticas. ¿Qué pasaría si en lugar de 18 pues le ponemos a esta persona 25 y generamos una nueva entidad de prima que coincide con con E en todos los otros atributos excepto en la edad, ¿ya? Y resulta que sí, en este caso sí le damos el préstamo, o sea, recibe el label 0, 0 por este clasificador, que el clasificador fue aprendido con datos y todo eso, que ya está en pleno uso, es simplemente asignar labels. O bien podría ser que si cambiamos, no le da, pero sí el salario y el lugar donde vive, ya no en Harlem, sino en Brooklyn, entonces sí se lo damos también. Esta idea de intervenciones contrafácticas, tal como lo estoy usando aquí, tiene su base en el trabajo de Halpern and Pearl del 2001, que se llama Actual Causality, causalidad actual, que es una de las formalizaciones de causalidad en inteligencia artificial. Ahora, podríamos decir entonces que la edad, dado que al ser cambiada, digamos, cambia el label, es una causa contrafáctica. O sea, una causa cambio directo. Basta una intervención para producir un cambio en el label. Y de hecho, de acuerdo con trabajos de Halpern, 5 años después de esto, un poco después, existe un score, una medida de causalidad, de efecto causal, una medida numérica, que la voy a hablar después en un minuto, pero básicamente decimos la responsabilidad para esta entidad del valor de la feature de la variable age tiene responsabilidad 1. Básicamente asignamos responsabilidades o scores en el intervalo 0-1. Y esto tiene máxima responsabilidad porque basta básicamente un cambio para producir un cambio de label. En esto necesita comparar algo pasó con el recording. Bien, entonces para un feature f, uno de los variables aquí en este vector, la responsabilidad del feature o del feature value, bueno, del feature, digamos, porque supone que para una entidad
la feature, la variable, tiene un valor. No necesito ponerlo aquí estrictamente porque está incluido en E. La responsabilidad causal es 1 partido por 1 más el mínimo número de cambios adicionales que necesito. En este caso necesito o sea, lo que está tratando de decir, es que si no cambiara Harlem a Brooklyn y dejar el 80 acá nomás aquí, todavía obtendríamos un no. Eso es lo que está implícito en el ejemplo. Por supuesto que no estoy formalizándolo de forma tan precisa. Ya, esa es la idea. Ya este es lo que se llama las contingencias. Este es un cambio contingente al cual estamos considerando de manera específica, focalizados en el ingreso. Necesitamos un cambio adicional contingente, ¿no es cierto? Que podría ser o no ser, digamos, esa es la idea de contingencia. Así que 1 partido por el mínimo número de cambios extras. ¿Ya? Es importante que sean mínimos porque si no perdemos, digamos, el nivel de relevancia. Si cambio todo aquí, tal vez voy a tener yes, pero no tengo nada de información. La minimalidad es lo que permite concentrarnos en qué es lo mínimo que tengo que cambiar para cambiar el label. ¿Ya? Así que es natural. Bueno, este score funciona bien para features binarias, ¿ya? Esto no es binario, pero estoy ilustrándolo simplemente, usándolo para ilustración. Para features binarios funciona bien, y en muchas situaciones que los features son binarios, ¿ya? O se codifican de forma binaria, incluso si hay valores categóricos como estos, siempre puedo hacer lo que se llama one hot encoding y presentar todo en términos de 0 y 1. Así que restringirse al caso binario, de features binarios, ya no estoy hablando del clasificador binario, sino de las variables binarias, no es una cosa tan extravagante ¿no? y carente de interés y permite de alguna manera presentar las cosas más fácilmente. Pero en fin, si no tengo features binarios, esta cosa se pone un poco más compleja. ¿Por qué razón? Bueno, podría ser que aquí cambié cambio Harlem a Brooklyn y me obtengo yes. Pero ¿qué pasa? Aquí tengo un montón de posibles ciudades. Puede ser que solamente cuando cambio Harlem a Brooklyn obtengo el yes, pero si cambio Harlem a cualquier otra ciudad del mundo todavía obtengo no. Entonces, de alguna manera no estoy tomando en cuenta que en realidad hay un solo cambio de valor posible entre muchos otros que no cambian el label. Entonces, de alguna manera, como que es muy específico el valor que necesito tener aquí para que 80K se convierta en una causa, ¿no es cierto?, con esta responsabilidad. No se entiende, como que si fuera solamente 0 y 1, queda claro, pero si hay muchas posibles vecindades que no cambian el label, sino solamente el cambio de Harlem a Brooklyn, como que la importancia del 80K pierde peso. ¿Ya? Entonces hay que de alguna manera tomar en cuenta ese factor. ¿Ya? Y para eso lo que uno hace básicamente es extender esta idea que está aquí acá abajo, que es muy simple, que cuenta el número de cambios. Entonces lo decía, podría haber muchos valores que no cambian el label, pero solamente uno de ellos lo hace. ¿Ya? Por ejemplo, de Brooklyn a Harlem. Así que el valor original no es una gran explicación. Es mejor considerar todos los posibles valores para cada feature fija, para cada variable fija. Es decir, no voy a considerar en una primera etapa los cambios contingentes, ¿ya? De otros valores, ¿ya? Como un primer peldaño hacia producir algo mejor. Entonces, consideramos, esta es una alternativa al que tenía antes, consideramos el label promedio obtenido de esta manera, ¿ya? Básicamente cambiando, sin considerar valores contingentes, cambios contingentes, ¿ya? ¿Y por qué promedio? Porque son 0 y 1, o sea, con distintos valores, o sea, Harlem, Brooklyn, con Brooklyn puedo tener 1, con Harlem puedo tener 0, con, qué sé yo, New York puedo tener, on Manhattan puedo tener 1, en fin, tengo una gran cantidad de 0 y 1 y puedo promediar esos valores, ¿cierto? ¿Ya? Y sí que me va a dar un número entre 0 y 1. Entonces, para números no binarios, rest can be expressed, puede ser expresado como un valor esperado, ¿ya? El promedio, básicamente, ¿ya? Así que podríamos tener una cosa de este estilo. A esto no lo llamo rest porque rest va a ser una versión pichicateada, mejorada de este counter, ¿ya? Pero este score ya da, de hecho, buenos resultados, como lo vimos bastante varios experimentos que hicimos, ¿ya? Entonces, en este paper que está aquí.
Entonces, tenemos una entidad, tengo una valor para un feature fijo, ¿ya? Este es el conjunto de features, este es una en particular. Quiero de alguna manera medir la influencia de f, de este feature particular, en la decisión para e. Bueno, lo que puedo tomar es tomar L, ¿ya? Que fue el label, que en este caso fue 1. Vamos a suponer que siempre queremos picar el rechazo o el label 1. Da lo mismo. O sea, hay cosa cambiar las cosas si fuera al revés. Entonces, tomo el label y le resto el valor esperado de los labels que obtengo, ¿ya? ¿Qué está diciendo esto? A ver, esto se ve medio monstruoso, pero el label obviamente se puede ver como una variable aleatoria, ¿ya? Por supuesto que por debajo tiene que haber una distribución de probabilidad y todo eso, pero un valor esperado es un promedio. Un valor esperado es un promedio en probabilidad y en cualquier parte del mundo. Así que puedo tomar el promedio de los labels, eso me va a dar un valor entre 0 y 1, porque todos estos labels son ceros o unos. Algunos, muchos serán 1, pocos 0, tal vez, qué sé yo. ¿Y de dónde? Estos E', bueno, son entidades alternativas que tienen que coincidir con lo original que tengo en mi mano, que es E, ¿ya? Excepto en F. ¿Qué significa esto? Esta es la proyección de E, la entidad original, en todos los features menos F, el feature local en el cual estoy concentrado. O sea, estas son todas las features menos en el cual estoy concentrado. Y permito entonces que los valores para F cambien arbitrariamente sobre su dominio y obtengo E'. Es decir, estos E' coinciden en todos los valores fuera de F y en F pueden tomar todos los posibles valores, ¿ya? Es como dejar fija esa parte, todo el resto, y F lo voy cambiando con distintos valores, Brooklyn, Harlem, lo que sea, Manhattan, y obtengo 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, y voy a tener entonces distintas entidades, calculo el valor esperado de esos labels, ¿ya? Me dan un número entre 0 y 1, y a eso se lo resto al 1 que tengo aquí y me dan una diferencia, ¿ya? Entonces, de alguna manera estoy cuantificando cómo el valor de F me influye, el valor de F que el que está tomando distintos valores alternativos, me influye en mi decisión, como cuánto se aleja del 1, ¿ya? Si básicamente obtengo algo muy cercano a 0, básicamente lo que estoy diciendo es que ese feature, los otros features de alguna manera son muy influyentes, digamos, ¿ya? Sí que esa es la idea, ¿ya? Entonces, claro, y que ese feature, perdón, en particular es poco influyente, porque básicamente está diciendo igual obtengo el label 1, ¿ya? Cuando le pongo otros valores, es decir, quiere decir que hay otros valores que están influyendo, ¿ya? Entonces, esto es fácil de computar, o sea, no es un cálculo simple, y enfatizo eso, ¿por qué? Porque hay métodos de explicación que son altamente costosos, ¿ya? Entonces, siempre fijarse en cuánto cuesta calcular estos scores es importante, porque tenemos un montón de posibles valores que estamos produciendo aquí, puede ser costoso. Es fácil de computar, vale la pena, digamos, intentar hacerlo, ¿ya? Y de hecho, en experimentos que hicimos, da resultados razonables, digamos, experimentos de la vida real, entregaba, digamos, features, la relevancia de features que uno intuitivamente esperaría, digamos, más o menos. Y lo comparamos también con otros métodos, ¿no? Ya. Pero por supuesto, para que esto funcione requiere que tengamos una distribución de probabilidad, si no el valor esperado no está definido, y bueno, uno puede estimar la probabilidad a partir de datos de entrenamiento, de datos de ejemplo, usar una distribución empírica, o tal vez uno conoce la distribución subyacente de la población, así que hay distintas maneras. El caso más general es básicamente una combinación de la primera versión con esta segunda versión, donde uno considera cambios adicionales, ¿ya? Aquí en este caso estoy cambiando un solo valor, un solo feature, le estoy dando todos los posibles valores. Bueno, ahora quiero combinar las dos cosas. Entonces, cambiando un valor, o sea, sin contingencia puede no cambiar el label, podría pasar que nunca lo cambie, ¿ya? Y no se obtiene entonces explicaciones. Por mucho que cambie la renta, el ingreso, de diversa manera no cambio el label y no tengo ninguna información. Entonces es mejor considerar tanto contingencias como
el promedio de los labels, es decir, la combinación de las dos cosas que tenía antes. Y aquí tal vez no se me voy a saltar los detalles, pero básicamente esta es la versión definitiva del RESP score. Se ve un poquito monstruoso, pero no es tan monstruoso. Básicamente lo que estoy tomando aquí, voy a hacer, los gamma son las cambios, son las contingencias, o sea, quiero saber cuántas contingencias tengo aquí, ¿ya? Este gamma son posibles contingencias, es decir, posibles features que voy a cambiar adicionalmente a aquella en la cual estoy concentrado. Estoy concentrado en F estrella, esa es la que me interesa. Ya podría ser, por ejemplo, el ingreso, el salario. Ya, bueno, voy a cambiar las otras, esos están dentro de los gamma. Y tengo uno más, la cardinalidad de gamma, que es más o menos lo mismo que tenía antes en la primera slide, y porque en algún momento voy a pedir que este gamma sea de cardinalidad mínima. ¿Ya? Así que estas son las contingencias, los cambios que veis. Y la diferencia con lo anterior, básicamente, es que, bueno, primero que todo, voy a hacer lo mismo que tenía en la transparencia anterior, pero en lugar de considerar voy a considerar E', donde ya he hecho algunos cambios. O sea, a estas contingencias gamma le he asignado otros valores. Por ejemplo, eso se ve en el caso en que asigné, en lugar de, ¿cuál era este? Ya, en lugar de Harlem tengo Brooklyn. Eso quedaría dentro del gamma. ¿Ya? O sea, ya hice este cambio. Habiendo hecho esos cambios, ahora me concentro en el feature que es F estrella, en este caso, que es el ingreso. ¿Ya? Así que eso es lo que estoy haciendo. En una primera etapa, lo que hago es asignar valores a las contingencias. ¿Ya? Eh, eh, Harlem versus Brooklyn. ¿Ya? Y eso es lo que meto aquí. Y hago el mismo ejercicio anterior de considerar la diferencia de label. Ahora, igual que antes, concentrándome solamente en la feature que quiero, para la cual quiero entregar un score, ¿no es cierto? El F estrella. A esa la hago variar de todas las maneras posibles, dejando fijas las otras, pero fija hasta cierto punto, porque ya cambié algunos de los valores de contingencia. Con eso voy a obtener un res local que está asociado a esta elección de features contingentes y a esta elección de valores para ellos. Y después, con todos estos posibles scores locales, dependiendo del gamma y W, de los valores para ellos, para esto, lo que hago es simplemente tomar el máximo de esas responsabilidades locales, donde, como decía antes, minimizo el gamma y esperando que esto sea mayor que cero. Es decir, básicamente es una combinación de las dos cosas que tenía antes. Esta es la versión ya definitiva del REST score, que funciona bien para, bueno, estamos siempre suponiendo que tenemos labels binarios, pero también funciona bien para features que no son binarios. Y bueno, este feature score lo introdujimos en ese paper que mencioné hace un par de slides atrás. Hicimos un montón de experimentos con esto, algo de análisis teórico con respecto a cuál es la complejidad de esto, por ejemplo, de usar este score en la práctica. Hay que computarlo algorítmicamente. Bueno, uno puede identificar casos en los cuales esto se puede hacer de manera rápida, es decir, el tiempo polinomial. Hay casos en los cuales esto está demostradamente, es intratable, o sea, qué sé yo, bueno, intratable en un sentido bien preciso, digamos, matemático, ya, en el área de complejidad. O sea, hay casos en que es fácil, hay casos en que no es fácil, probablemente, demostradamente, y en los casos en que es demostradamente intratable, básicamente lo que uno trata de hacer es buscar aproximaciones, optimizaciones, etcétera, etcétera. Es un juego, digamos, en el cual participamos, ¿no es cierto? Y en el paper ese que mencioné. Pero lo importante es que esto sí me interesa traspasar, es que este score de responsabilidad de un feature particular en la decisión para una entidad E puede ser computada sin usar para nada los detalles, componentes internos del clasificador. ¿Ya? Básicamente, lo único que necesito es la relación input-output para el clasificador, ¿ya? Para calcular todos estos valores esperados. ¿Ya? Ya voy a ir ahora un poquito más rápido, porque yo sé que espero haber traspasado la idea. Necesito calcular scores, de alguna manera tengo que calcular score. Este score que está aquí lo introdujimos basándonos fuertemente en el trabajo que hay sobre responsabilidad en causalidad actual de inteligencia artificial. ¿Ya? Hay otro score
está basado en teoría de juegos, como les digo. El Shapley Value. El Shapley Value fue introducido por, bueno, Lloyd Shapley, y de hecho, por ese trabajo y otros, ganó el premio Nobel de Economía el año 2012. Es un trabajo matemático hermoso, una idea hermosa, y ampliamente usado en teoría de juego y en la aplicación de teoría de juego, en economía, etcétera, distintas lecciones sociales, en fin. Lo ganó junto con Aldous Roth, que también ha trabajado en el tema del Shapley Value. ¿Ya? Es una cosa que está aquí para quedarse, o sea, ya es parte del legado de la humanidad, digamos. ¿Ya? Se usa en distintas áreas. Y bueno, y la cosa es que apareció en el contexto de Machine Learning e inteligencia artificial un nuevo uso para el Shapley Value. Entonces, ¿el Shapley Value qué es? Es una medida establecida de la contribución de, de jugadores participales, individuales, perdón, a una función de bienestar numérica común, ¿ya? Es decir, ¿cuál es la idea? Tengo jugadores en un juego de coalición, ¿ya? Resulta que hay detrás una función de riqueza, digamos, que asigna un valor a cada posible coalición, ¿ya? Es decir, si yo estoy trabajando con Miguel Nussbaum, eso tiene un cierto valor. Si trabajo con Marcelo Arena, puede tener valor. Si trabajo con Marcelo Arenas y Dani Parra, y ahora somos tres, eso tiene un cierto valor. Bueno, así, en cada conjunto en el cual yo participo como un colaborador, como un cojugador, de alguna manera contribuyo con un número. Bueno, el problema es determinar cuánto valgo yo, cuánto contribuyo yo a este juego común, digamos, ¿ya? Pensando que hay distintas maneras en las cuales puedo aportar con un valor a distintos teams, equipos que se pueden, o subteams que se pueden formar dentro de estos jugadores en coalición. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, y de hecho lo interesante es que Shapley lo que hizo fue decir, una medida que refleje eso debería tener estas propiedades matemáticas. ¿Ya? Es un método que podríamos llamar axiomático, donde uno dice, quiero que esta función, quiero encontrar y ver si existe, tenga que satisfacer esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad, esta propiedad. Uno no tiene idea que funcione, pero lo interesante de ese enfoque es que muchas veces uno puede llegar, no siempre, a demostrar que existe una única medida que tiene estas propiedades. O sea, los axiomas son tan categóricos, en cierto modo, que imponen la existencia de una única función matemática que satisface las propiedades. Y esa es la que emergió como el Shapley Value. Emerge como la única medida que satisface ciertas propiedades deseables que no voy a mencionar aquí. Lo importante sí es para cada juego particular donde quiero uno aplicar el Shapley Value, uno tiene que definir la función de juego. No hay una sola función de juego. Cada posible aplicación uno tiene que definir la función de juego y sobre esa base uno ya sabe exactamente cómo calcular entonces el Shapley Value de cada jugador, porque la definición es general, pero general con distintas posibles instanciaciones de la función de juego. ¿Ya? Aquí en este caso la función de juego va a tener que estar asociada a la clasificación numérica, o sea, al label, que era 0 y 1. De ahí saldrán números, porque lo que quiero es asignar números a los distintos teams. Entonces, las feature values en la entidad, pueden ser vistos como los jugadores en un juego de coalición. Los valores de las features para una entidad fija son mis jugadores. Ellos juntos determinan algo, un número, ¿ya? En este caso el label, ¿ya? Cada uno de ellos contribuyendo a esta función de riqueza compartida, ¿ya? Bueno, vamos a suponer entonces clasificadores binarios con label 0 y 1, que es lo que he hecho hasta ahora, digamos, pero enfatizando que esos son los números que tengo y con eso puedo jugar. Ya tengo números. Entonces, ¿cuál es la definición? Yo, como les digo, la definición se puede ver increíblemente arbitraria, pero no está en el sentido, pero no lo es en el sentido de que Shapley tiene una fórmula general. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra función de juego e incrustarla en la fórmula general. ¿Ya? ¿Cuánto rato tengo? Tengo. Perdón, te queda mucho. Son las 12:10, a las 10 para las 2, una
terminamos, la idea es dejar 10 minutos para preguntas, así que Ya, media hora. no, no, ya, gracias, voy a terminar antes. Sí, lo que pasa es que aquí me he detenido porque después va a ser No, más, tienes más todo fácil. el tiempo. No te... Entonces, veamos. Tengo los jugadores, repito, son las features, ¿ya? O mejor dicho, si uno quiere verlo así, los valores de esos features asociados al input E, la entrada que estoy tratando, para la cual estoy tratando de aplicar el label, ¿ya? ¿Vamos bien? Ya, entonces, mi función de juego, después la voy a meter en la fórmula del Shapley Value, es esta. Simplemente el valor esperado del label, ¿ya? Cuando, bueno, aquí donde decía yo, dentro de este conjunto de jugadores y esta fórmula general, tengo un montón de jugadores y tomo un subconjunto S. S es un subconjunto de los jugadores. ¿De acuerdo? Podrían ser todos ustedes en la sala, elijo a 3 de ustedes y eso es un subconjunto S. A ese subconjunto de 3 alumnos les quiero asignar un número. A otros 4, qué sé yo, otro número. A otros 5, en fin. Y la misma persona, veo aquí a Alma puede estar en distintos teams de distinto tamaño y en cada uno de los distintos teams el team donde ella pertenece va a tener un valor posiblemente distinto. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que es? El valor esperado del label cuando básicamente dejo fijo los valores de esos features en E, la entidad E. Por ejemplo, podría dejar fijo la edad y el nombre, podría ser, ¿ya? Lo dejo fijo, ¿ya? Ese es ese, edad y nombre, ¿ya? Y permito que cambien todos los otros posibles valores. O sea, esto está diciendo, voy a considerar todas las posibles entidades que coinciden con la entidad original en esas 3 features que elegí, ¿ya? O sea, el nombre va a quedar igual, la edad va a quedar igual, lo único que va a cambiar entonces va a ser el ingreso, el vecindario, etcétera, etcétera. Todo eso, y haciendo esos cambios de los otros, ya que están fuera de ese S, voy a obtener distintos labels, calculo un valor esperado y eso me da un número entre 0 y 1. ¿Ya? ¿De acuerdo? O sea, básicamente fijo, este S es un subconjunto de los features, sus valores los dejo fijos en la entidad original, y permito que varíen los otros valores y obtengo distintos labels, calculo el valor esperado y tengo un valor entre 0 y 1. Eso, esa es la idea. Y ahora, porque lo que viene se ve medio monstruoso, por eso lo estoy preparando anímicamente y psicológicamente, esta función de juego que yo estoy usando, la voy a meter dentro de la fórmula del Shapley Value, que no se la he mostrado. ¿Ya? Pero no es que yo haya salido de todo esto con este monstruo, digamos, de cualquier parte, digamos. Yo lo único que estoy haciendo es incrustando en la fórmula general del Shapley Value, esta es mi función de juego instanciada de una manera y la misma función de juego instanciada de otra manera. A ver, déjenme explicar esto, muy probablemente muchos de ustedes no han visto nunca esto. Entonces, esto es lo que quiero calcular, definir, de hecho, que estoy definiendo. El Shapley Value, ¿ya? Asociado a este conjunto de features, estos son los jugadores, todos los posibles jugadores, con esta función de juego, que es la que definí en la transparencia anterior, se la quiero aplicar a F estrella, ¿ya? A este feature particular. Quiero obtener el Shapley Value de este features, qué sé yo, de salario, por ejemplo, income, ¿ya? ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que hago? Básicamente considero todas las posibles combinaciones de jugadores, esos son sus conjuntos, que excluyen a ese F en particular. ¿Ya? Entonces, todos los posibles subconjuntos del conjunto de features, pero dejando afuera el F estrella particular al cual le quiero asignar un valor. ¿Ya? Es un conjunto de jugadores que no incluyen a F estrella. ¿Ya? Y considero todos los posibles. ¿Ya? Se dan cuenta que esto ya hay una complejidad grande al considerar todos los posibles subconjuntos de features que no incluyen a F estrella. Por mucho que saque F estrella, igual van a quedar posiblemente un montón de subconjuntos. Siempre hay un 2 elevado a n ahí metido, ¿ya? ¿No es cierto? Bien, y además de eso, no solamente considero todos los posibles subconjuntos, sino que para cada uno de ellos, lo que hago, considero todas las posibles permutaciones de ese y todas las posibles permutaciones de la cola. Es decir, básicamente voy a tomar todos estos elementos de estas fichas, las voy a permutar,
en un momento voy a meter ahí entre medio, después de todas esas permutaciones que puedo hacer con elementos de S, meto el feature F estrella y después la cola que queda, ¿ya? También permuto de todas las posibles maneras los posibles jugadores, los features. Por eso que tengo F, la cardinalidad de F, que son todas las features, menos la cardinalidad de la parte inicial, digamos, si pienso como una lista, ¿ya? Menos 1, porque también le estoy la cola, estoy sacando la F estrella también, ¿ya? Básicamente esto me da todo el número de permutaciones que puedo obtener tomando un subconjunto de F, S, ¿ya? De F menos F estrella, permutando todos sus posibles elementos. Pienso que van entrando los jugadores uno a uno al juego así, ¿ya? Y ahí dice de esa manera en que pueden ir entrando. Y lo mismo para la cola. Después vendría el F estrella y después la cola también pueden ir entrando de manera en distintos órdenes y los permuto. Y esto me da todo el número de posibles permutaciones, básicamente, ¿ya? Así que tengo no solamente los subconjuntos, sino que sus permutaciones, ¿ya? De elementos. Y eso viene de las propiedades del feature del Shapley Value, que como le digo, que están determinadas matemáticamente como la única función que tiene esas propiedades deseables. Ahora, ¿qué es lo que hago? Esta es la parte interesante, la parte implícitamente contrafáctica. Aquí estoy comparando valor esperado del label con otro valor esperado del label. La diferencia está en que en este caso miren lo que estoy haciendo. Aquí lo único que hago es, estos son los jugadores, los features que están aquí, para cada término están fijos, este es un conjunto de features. Estoy dejando esos features fijos en E, la entidad inicial, y estoy permitiendo que cambien todos los otros. Esto significa que estas entidades alternativas coinciden con la entidad inicial para esos features en S. Y por consiguiente, implícitamente está dicho, considere todos los otros posibles cambios para las cosas que están fuera de S. Y calcule el label promedio. Y eso es lo que estoy haciendo. Y ahora esto no estoy hablando para nada del F. Y aquí es donde entra la parte de que hago lo mismo que aquí, pero al S le agrego el F estrella. Es lo mismo, pero al S le agrego el F estrella. Es decir, aquí estoy dejando fijo los valores de la entidad inicial para S y también para F estrella, ¿ya? Y cambio todos los otros posibles valores que no están ni en S ni son F estrella, ¿ya? Entonces, de alguna manera, aquí me está diciendo cómo cambia el label promedio teniendo F versus no teniéndolo F, ¿ah? ¿Ya? Teniéndolo fijo versus no teniéndolo fijo. Teniéndolo fijo, porque aquí está fijo, ¿ya? Versus no teniéndolo fijo. Es decir, aquí también hay implícitamente un juego contrafáctico. ¿Qué pasa si cambio F versus si no lo cambio? ¿Ya? Pero en este caso, considerando todas las posibles diferencias, digamos, los posibles labels que obtengo y comparando al final los valores esperados obtenidos, ¿ya? Así que hay un juego contrafáctico implícito, ¿ya? Y esto me está diciendo cómo cambian las cosas cuando tengo F, hago ese cambio local de F y lo tengo o no lo tengo, fijo. Ese es el Shapley Value. Lo único que hice fue pescar la fórmula general, que siempre tiene esta cosa al principio, y lo único que hice fue incrustar dentro de ella mi función de juego. Siempre aparece función de juego con F menos la función de juego sin F. Siempre en cualquier escenario de aplicación del Shapley Value va a aparecer. Estas son todas las posibles permutaciones de su conjunto de S, de F menos F estrella. Eso es lo que estoy diciendo. Después, el promedio de las diferencias esperadas, ¿no es cierto? Del label esperado. En realidad está un poquito redundante, que tengo to average, ¿sí? En realidad, bueno, en realidad sí es un promedio. Aquí está bien, está bien. Aquí tengo un promedio. Ustedes están dando cuenta, tengo todas las posibles subconjuntos de F y F estrella, así que es un promedio. Estoy considerando un promedio de estas diferencias, ¿ya? Un promedio de diferencias entre las labels esperados, teniendo F estrella de fijo y no teniéndolo fijo, ¿ya? Eso exactamente. Hay dos promedios aquí, en el valor esperado, o tres, aquí, aquí y aquí, ¿ya? Pero son distintos, de distinta naturaleza. Eso cuantifica, que es lo que hace esta función, cuantifica la contribución del feature value F estrella E a la clasificación en este caso, ¿eh? A la clasificación. Eso es. O sea, es básicamente un score para features en términos de el resultado de clasificación. Entonces, como lo decía aquí, implícitamente tenemos involucrados contrafácticos, ¿eh?
intervenciones contrafácticas y además agregaciones de ellas, ¿no? Y resulta que este score, el SHAP score, se ha convertido en uno muy popular dentro de la comunidad, ¿ya? El SHAP es un método de explicación, un score de explicación altamente citado, usado, implementado, experimentado, etcétera. Fue introducido por Lee y Lundberg en el 2017, ¿ya? ¿Qué problema tiene ¿Qué problema tiene esto que en general es que, bueno, esto no se ve fácil de calcular, ¿no? Imagínense, aquí hay, ya en la definición misma hay un elemento exponencial, ¿ya? Ya de partida, tomando todos los subconjuntos, ya tengo un número exponencial de casos. Aquí más encima le estoy metiendo las permutaciones, en fin, o sea, y por supuesto también necesitamos una distribución de probabilidad, o sea, supone una distribución de probabilidad sobre la población, ¿no es cierto? Pero puede ser estimada a partir de los datos empíricos también, así que eso fue. Bueno, nosotros, ¿qué hicimos? Experimentamos con el Shapley Value, ya experimentamos con el RESP score, los comparamos, obtuvimos, de hecho, resultados interesantes. Pero la cosa importante es que también este score se puede calcular con black box models, es decir, no necesito los detalles del clasificador, lo único que necesito es la relación input-output, ¿ya? Para ambos. Así que en términos de experimento en general, RESP y SHAP consideran ambos una cantidad exponencial de posibles combinaciones de cosas, ¿ya? En el caso de RESP, todos los posibles gamas. Después minimizo, pero igual los parto considerando. O sea, la definición directamente involucra lo exponencial, ¿ya? Así que ambos se puede demostrar que son computacionalmente intratables, demostradamente en el sentido matemático preciso de la teoría de complejidad, son intratables en el peor caso, ¿ya? En general, RESP es más simple de calcular que Shapley Value porque tiene esta como doble exponenciación, digamos, ¿ya? Y bueno, experimentamos con ambos y, por ejemplo, no sé, con datos financieros del Kaggle dataset para transacciones fraudulentas, lo uno quiere determinar si una transacción es fraudulenta o no es fraudulenta, nuevamente un label binario, eso tiene estas 13 features que están aquí y básicamente uno quiere clasificar una transacción de una cierta persona como fraudulenta o no. Estos son datos reales que se usan. Nosotros usamos aquí XGBoost, un clasificador XGBoost que no importa los detalles, lo interesante es que es un clasificador bastante opaco, o sea, si uno quiere realmente saber lo que está pasando detrás, es difícil mirarlo y saber, aquí la aplicación para este resultado es esto, porque esto es esto. No, esa cosa no funciona, es una cosa compleja. O sea, casi caja negra, por así decirlo, ¿ya? Entonces, bueno, era un escenario que nos interesaba. Y bueno, aquí estos features básicamente con el counter score, que era el más básico del REST, el caso más básico del REST score, fuimos capaces de identificar, qué sé yo, algunas features como más influyentes en los labels que otras, ¿ya? Y con resultados bastante razonables. Y bastante razonables desde el punto de vista intuitivo y desde el punto de vista de comparación con otros scores más sofisticados, porque este es muy simple, el counter score. Recuerden que era la versión preliminar al REST score final, ¿ya? También experimentamos con el FICO dataset, datos financieros para asignación de préstamos. Y lo interesante aquí, quiero mencionarlo, es que comparamos los dos scores que ya he mencionado con BANSAF. BANSAF es otro de esos índices conocidos en teoría de juegos, se usa mucho para aplicaciones parecidas a las del Shapley Value, más en escenarios relacionados con elecciones, votos, etcétera. También y BANSAF es básicamente una forma más simplificada que el Shapley Value, donde básicamente en lugar de no consideran todas las posibles permutaciones, básicamente todos posibles subconjuntos solamente, pero no las posibles permutaciones. Es decir, en principio es más
fácil que calcular que el Shapley, pero en fin, aquí ya hay una explosión combinatoria. Así que también en el peor caso es exponencial, es intratable, ¿ya? Más fácil de calcular que Shapley, pero intratable. Bueno, también lo usamos y lo comparamos. Estos tres usaron caja negra y había un cuarto score que es open box. O sea, quisimos hacer aquí el experimento de comparar estos tres métodos black box, o sea, que no necesitan, no que sean intrínsecamente black box, se pueden ocupar con black box classifiers, con uno que usa los componentes del clasificador, ¿ya? Para ver a ver si el uso de los componentes del clasificador de alguna manera nos permite obtener mejores resultados. Bueno, hay el Rudin Score, FICO Rudin Score, sí usa detalle interno del modelo, básicamente son un par de regresiones logísticas acopladas, y hicimos experimentos y resulta que de hecho RESP entregó resultados muy cercanos a los que entregaba el FICO Rudin Score, que es abierto, o sea, usa los componentes del clasificador versus uno que no lo usa para nada, ¿ya? Eso es interesante de ver. Bueno, esto fue medio complicado porque ya eran 23 features, ya imagínense, estaba hablando de su conjunto de 23 y conmutación y todo eso. Para el caso de SHAP, eso requirió hacer aproximaciones y computaciones optimizadas, ¿ya? En el caso del black box model. Y bueno, Counter-REST tiene un resultado bastante razonable, ¿eh? Todo esto que he hablado aquí es colaboración con Dan Suchi, Universidad de Washington, Max Schleich, Universidad de Washington, y el Startup Relational AI, donde estuvo un tiempo, y Fula Baguena, que está en la Universidad de París y también trabaja para Relational AI. Voy a terminar, como me quedan pocas slides, así que no se me pongan nerviosos. Y el resto es más o menos. Ok, la pregunta natural, bueno, a la luz de estas slides, y por eso traté de enfatizar de que aquí habíamos comparado estos clasificadores que pueden ser usados, no es que tengan que ser usados, sino que pueden ser usados con modelos de caja negra, con uno de caja abierta, ¿ya? Y vimos que entregaba resultados razonables. La pregunta que uno se hace naturalmente es, y no fuimos los primeros en hacerla, digamos, por supuesto, es, bueno, ¿y qué pasa si yo tengo mi modelo, lo tengo ahí explícitamente, por ejemplo, un árbol de decisión, ¿ya? Y quiero calcular SHAP? ¿Podré usar de alguna manera los componentes del modelo para calcular SHAP de manera más eficiente? ¿Me ayuda a tener los componentes del clasificador? Eso es una pregunta razonable. Y bueno, estaba dando vuelta en la comunidad la conjetura de que si uno tenía o si uno tiene, por ejemplo, dentro del clasificador, algo así como un árbol de decisión o una random forest, que es como una colección de árboles de decisión, ¿cierto? U otras cosas, digamos, uno podía, no cualquier cosa, pero otras cosas, uno puede calcular SHAP en tiempo polinomial, es decir, se convierte en un problema tratable. Estaba esa conjetura. De hecho, había un paper que supuestamente lo demostraba, pero nadie entendía ese paper. Realmente todos tratamos de entender el paper, nadie lo entendió. No conocemos a nadie que haya logrado entender ese paper que andaba circulando. Así que para todos los efectos prácticos, para la comunidad todavía el problema estaba abierto. Bueno, decidimos atacar ese problema. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿podemos hacerlo mejor en términos de computación, de SHAP o RESP, cuando tenemos acceso a los elementos internos del modelo de clasificación? Para RESP eso no lo hemos hecho aún, pero sí nos concentramos en SHAP porque la conjetura estaba dando bote para SHAP. Entonces, ¿qué pasa si en lugar de tener una caja negra, ahora tengo dentro de esa caja negra tengo algo así como un decision tree, que me permite decidir sí o no, o 1 o 0? Básicamente para decidir si juego tenis aquí, este mono que es bastante popular, si quiero decidir si juego tenis o no, veo cómo está el clima, se ve... el panorama se ve, qué sé yo, si se ve solamente cubierto, pero no está lloviendo ni nada, ya, sí juego. Si está soleado, pero a la vez la humedad, estos son los features. Outlook, humidity and wind son las features. Estos son los posibles valores. Si está soleado, el panorama climático se está soleado, pero está altamente húmedo,
no juego. Si está normal, sí juego. En fin, y así, si está lluvioso, pero hay viento, si hay viento fuerte, no juego. Si hay viento suave, aunque esté lloviendo, sí juego. En fin, tomo una decisión. ¿Ya? Eso es lo que tengo ahora acá adentro y tengo acceso a eso. ¿Ya? Y un random forest sería una colección de estas cosas o alguna otra cosa. ¿Ya? Podemos calcular SHAP de manera rápida, digamos, en tiempo polinomial, ¿ya? Así, tomando, o sea, ventaja, aprovechando sus componentes. Y existía, como les decía, esta conjetura de que para árboles de decisión esto se podía hacer y decidimos investigar este problema en detalle en un paper de la conferencia AAA del año pasado. ¿Ya? Y lo que hicimos en ese trabajo fue identificar casos tratables e intratables, casos en los cuales demostradamente uno no puede hacerlo en tiempo polinomial, casos en los cuales sí uno puede hacerlo en tiempo polinomial, con algoritmos para el caso en que uno puede hacerlo en tiempo polinomial. Bueno, y los decision trees de este tipo caen dentro de los casos tratables, con lo cual queda demostrada la conjetura, hay algoritmos y más encima hay resultados que dicen en estos otros casos no hay esperanza, por mucho que trate de ser inteligente y encontrar un mejor algoritmo, no lo va a encontrar porque demostradamente es de tiempo exponencial o qué sé yo. ¿Ya? En particular, como caso particular, lo que dije, demostramos la tratabilidad para árboles de decisión y random forest, ¿ya? Para chat. Lo que uno se dice, bueno, ¿y cómo tiene una cosa así uno? ¿Cómo demuestra una cosa así? Como que no es claro por dónde agarrarlo, además. De hecho, nos gustaría demostrar esto. Queremos, ojalá, obtener en nuestro análisis una gran cantidad, ojalá, gran cantidad de casos tratables y casos, identificar una gran cantidad de casos no tratables, aunque no hay esperanza, por lo menos saberlo. ¿Ya? Empezar a trabajar con cositas así, digamos, bien específicas, como que no nos va a llevar muy lejos. ¿Ya? Vamos tal vez a hacer algo de manera muy complicada, con algo muy específico. La pregunta, entonces, en este caso, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, ¿cómo establece uno estos resultados? Y como es un problema matemático, siempre eso requiere de la abstracción apropiada, una abstracción apropiada. ¿Ya? Una abstracción es básicamente que incluye lo que tenemos, el caso que tenemos en la mano, que es el caso de los decision trees, por ejemplo. O sea, pero queremos ser más general, algo más abstracto, no tan específico, que deje afuera, como toda abstracción, ¿no es cierto?, que deje fuera todos los detalles contingentes, los pelos, digamos, que van a complicar el análisis o la demostración, ¿ya? De manera que uno pueda concentrarse en lo esencial. Ya no quiero estar aquí lidiando con los valores, estos sunny, rain, etcétera. O quiero sacar todo lo que es irrelevante, básicamente. Además, una abstracción que sea buena en el sentido de que haya herramientas y resultados para ella, o sea, el típico tema de la reducción, ¿no es cierto?, en ciencia, en matemática, en todas partes, digamos, de que uno quiere resolver un problema, no tiene idea de cómo resolverlo y lo traspasa a otro escenario donde uno sí tiene herramientas o es experto, ¿no? Entonces, una abstracción que nos dé algo, ¿no es cierto?, para lo cual exista algo. Y que a la vez, al ser una abstracción, nos permita generalizar los resultados a otros casos interesantes. O sea, eso es, aquí hay una filosofía de investigación lo que estoy planteando, ¿no? Y bueno, es bueno tenerlo en mente. Entonces decidimos investigar, ya no decision tree, sino que esta otra clase de clasificadores. ¿Ya? Otra clase de clasificadores. ¿Ya? Nada que ver, olvidémonos de decision tree y todo eso. Y estos son mis clasificadores. Son circuitos booleanos. ¿Ya? ¿Por qué booleanos? Aquí hay variables, fíjense que son features, que son binarias, toman valores 0 o 1, sí. Casado o no casado, 1 o 0. Salario alto o bajo, 1 o 0. Qué sé yo. Edad, viejo, joven, viejo, sí, sí o no. ¿Ya? Ya, son variables proporcionales y entran en este circuito como cualquier variable, circuito proposicional booleano, y va a calcular un 1 o un 0. ¿Ya? La negación, la conjunción, disyunción, conjunción. ¿Ya? Aquí hay otro feature por acá. ¿Ya? Y va a salir al final un 1 o un 0. El label, la clasificación. ¿Ya? Así que circuitos de este tipo pueden ser usados para clasificar. Ahora no van a ser cualquier circuito. Si considero cualquier circuito puede ser horrible. ¿Ya? Vamos a poner dos condiciones, que sean determinísticos y descomponibles. Determinístico significa que siempre que yo llego a un o, solamente uno de los dos disjuncts, de los elementos que entran en la disyunción, puede ser verdadero a la vez.
Y de hecho se puede hacer de tal manera que la estructura sintáctica del circuito asegure que siempre uno de los dos inputs a un O sea verdadero, ¿ya? Eso lo hace determinista. Yo que no tengo este verdadero o este otro verdadero, no sé cuál de los dos, siempre uno de los dos va a ser verdadero solamente. Eso lo hace determinista, ¿ya? Siempre a lo llega una sola cosa verdadera. ¿Y qué es lo que significa descomponible? Básicamente que cuando hay conjunciones, las variables las puedo separar. Es decir, en este caso, a este i entra en x3 y x4, y por este otro lado viene x2, pero el x2 no aparece de nuevo por acá entrando el i. Y aquí en el caso del x1, el x1 no aparece involucrado en esta otra porción del circuito que al final va a llegar al i, llega por este otro lado. Eso significa que el circuito de alguna manera lo puedo descomponer, hacer una descomposición. Si el x1 estuviera metido aquí y por acá, no podría separar eso, ¿ya? Entonces esa es la idea intuitiva, ¿ya? Circuitos de este tipo. Uno puede decir, bueno, ya, ok, son circuitos y con esta condición, pero ¿por qué son buenos? Bueno, la primera observación ya la dije, pueden ser usados como clasificadores con features binarios y labels binarios, ¿ya? Esos circuitos booleanos. Uno de los disjuncts siempre es verdadero, es el determinismo, y las conjunciones no comparten variables, ¿ya? Esa es la descomposición. Y así estos circuitos, que se ven bastante arbitrarios, han sido investigados en la comunidad de inteligencia artificial en el área de knowledge compilation, compilación de conocimiento, de hecho por un largo tiempo. Se sabe un montón de cosas sobre estos circuitos, ¿ya? Y resulta que para este tipo de circuitos, SHAP se puede computar en tiempo polinomial, para esta clase de circuitos, ¿ya? Y tenemos un algoritmo, ¿ya? Usted puede decir, ya, cute, ¿ya? Sí, está bien. Bueno, ¿y por qué eso es relevante? ¿Qué tiene que ver con lo que queríamos hacer? Bueno, resulta que estos clasificadores booleanos, tipo circuito que uno podría mirar muy a huevo, de hecho incluyen clasificadores de lo usado usualmente de manera inmediata, digamos, ¿no? Entonces, si uno demuestra, y esto va en el espíritu de esta filosofía de cómo atacar el problema, entrega los resultados que esperamos. Varios de los circuitos que nos interesan en la práctica, como decision trees, caen dentro de se pueden transformar, representar como circuitos de este tipo, ¿ya? Así que eso es un resultado relevante, ¿ya? ¿Por qué importa entonces? Obtenemos de manera gratis la tractabilidad de SHAP para una vasta colección de modelos de clasificación, ¿ya? Gratis, de ese resultado para estos tipos de circuitos. Los clasificadores, hay circuitos clasificadores que pueden ser compilados, transformados rápidamente, porque si fuera lenta la transformación no ganamos nada. No, rápidamente, digamos, en circuitos del tipo que acabo de mencionar. Entre ellos caben los decision trees, incluso con features no binarias, porque una cosa es codificar de forma binaria features no binarias, random forest, que son básicamente colecciones de decision trees, en redes neuronales binarias, lo cual ya es interesante, ¿no es cierto? Estamos hablando de modelos altamente densos, complejos, que puede uno verlos como la caja negra. Order binary decision diagrams, que son también bastante populares en la literatura, en fin. No voy a entrar en los detalles, pero la idea es que podemos representar cosas que se usan en la práctica y conocidas como los circuitos que acabamos de mostrar, y sabemos ahora que podemos calcular SHAP en tiempo polinomial. Todo este trabajo en colaboración con Marcelo Arenas, Pablo Barceló y con Miquel Monet, que era postdoc del Instituto Milenio, trabajando con Pablo principalmente, ¿no? Así que, y bueno, ya fue aceptado para AAA el año pasado y ya tenemos una versión extendida enviada a un journal y Machine Learning Research, donde además tenemos resultados de aproximación y de no aproximación, porque a veces uno puede mostrar este problema de cálculo de SHAP no puede ser aproximado eficientemente, rápidamente, de ninguna manera. También es bueno saberlo, ¿no? Así que, y resultado de intratabilidad, como les decía, para otras clases de circuitos que no son los que ya mostré, porque ya sabemos que son tratables. No sé, conversamos rápidamente. Voy a mencionar muy rápidamente cosas que estoy haciendo, extensiones, razonamientos sobre scores de explicación. He estado trabajando y publicando sobre especificación de scores y computación de ellos
especificación y computación a través de lo que se llama Answer Set Programming, que es un paradigma declarativo de programación bastante útil, donde uno especifica las cosas y básicamente hay como son, y básicamente hay una máquina por debajo que calcula con esas especificaciones, ¿no? En lógica, ¿no? Así que lo interesante es que uno puede, al tener representación lógica de todo esto, uno puede razonar, ¿no? Para razonar, por ejemplo, sobre contrafácticos, cambios contrafácticos o entidades alternativas que entregan otro label con ciertas propiedades. Quiero cambiar mi features, pero no quiero cambiar ciertas cosas. Puedo encontrar alguno donde no cambie nunca la edad, por ejemplo, o que la edad solamente puede crecer, pero no puede crecer porque sería ridículo pedir que alguien saca más joven para darle el préstamo, en fin, cosas así, ¿ya? Así que he dado varias presentaciones últimamente sobre este tema, nada más que para tener un feeling. Por ejemplo, yo podría tener una entidad, ¿ya? Aquí tengo un identificador de entidad E, que es un identificador, ¿ya? John 18, Plummer, etcétera, lo que mencioné antes. Y le pongo aquí una anotación indicando que este es mi entidad original. ¿Y qué hago después? Bueno, suponiendo que tengo una entidad original, quiero concentrarme en este feature particular, que puede ser la edad, age, no sé qué es. Entonces, si la clasificación con este es no, lo que quiero buscar es una versión contrafáctica alternativa que ojalá me cambie el label. Entonces, lo que hago es básicamente para este X2, miro dentro del dominio de age, de donde está este valor, y elijo un valor alternativo, distinto, del que está puesto aquí, X2. ¿Y qué veo? Chequeo si la entidad, la misma entidad, con el mismo clasificador, para no perder la pista de la entidad que estoy analizando. Básicamente lo que hago es reemplazar X2 por X2', que lo elegí no determinísticamente del dominio de la feature, edad en este caso, y lo que hago es generar una nueva entidad contrafáctica en transición, porque lo estoy cambiando, pichicateando un valor, y ahora quiero ver si cambia el label, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es una entidad en transición? Y lo que ahora tomo es esa entidad en transición, llamo al clasificador de mi programa en lógica, y eso lo hemos hecho, podemos llamar desde afuera o especificarlo dentro del programa, o llamarlo a, qué sé yo, por interacción con Python, ¿sí? Y nos dice sí, con esta entidad E en transición, con estos valores, la clasificación es yes. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces, el E con estos nuevos valores pasa a ser una versión contrafáctica de la original, porque cambié un valor y obtuve un label distinto. Y así puedo empezar a analizar, por ejemplo, cuáles son buenas versiones contrafácticas, con qué propiedad, y poner ciertas condiciones semánticas, como decir, no quiero que la edad decrezca nunca, porque es poco realista en un escenario real, en fin. Los sistemas con los cuales uno corre algo de este tipo permite hacer razonamiento contrafáctico. El razonamiento está dado por el sistema subyacente de razonamiento lógico, y para juntar, ¿no es cierto?, conjunto de contingencia de tamaño mínimo. Por ejemplo, podría ser que al haber hecho este cambio, que una transición, lo meto aquí y todavía me entrega resultado no. Bueno, puedo intentar hacer otro cambio. Al final voy a identificar que para la misma entidad inicial, el mismo identificador, hay varios cambios que tuve que hacer para llegar a un nuevo label. Y bueno, y después tengo herramientas para quedarme con aquellos cambios que son mínimos en número, ¿ya? Es decir, la minimización del gamma que tenía antes se puede obtener a través de estos sistemas de ASP que se llama Ancestor Programming, ¿ya? Así que, y además, como decía, uno puede enriquecer la especificación con propiedades deseables de los contrafácticos, por ejemplo, que no decrezca nunca la edad, ¿ya? Porque no es factible. De hecho, ¿por qué? Porque existe la noción en esta área de cuáles explicaciones son accionables o no. Accionables son aquellas explicaciones que no solamente me explican algo, sino que me permiten hacer algo, ¿no? Por ejemplo, si me dice, si usted tuviera, qué sé yo, un año más de edad, obtendría el crédito. Bueno, ya sé que tengo que esperar un año. O si me dice, usted cambia su ingreso de 60 a 70, dice, bueno, puedo considerar el cambio de trabajo, o puedo considerar el cambio de vecindad, ¿ya? Pero no puedo considerar el hacerme más joven, por ejemplo. Entonces, hay ciertas explicaciones que se llaman accionables o recursos, porque uno puede hacer algo con ellas. Y uno quiere poder decir, estas son las posibles accionables y estas otras no. Y pues eso puede ser hecho dentro del programa, ¿ya?
Esa es la idea. Así que la accionabilidad puede ser especificada lógicamente y impuesta, ¿ya? Como una restricción. Eh, hay un montón de temas relacionados al tema de explicaciones, ¿ya? Que están siendo investigadas y de hecho por separado y en conjunto con el tema de explicaciones. Gran efervescencia en la comunidad de AI, en este caso. Uno de ellos es el área de fairness, ¿ya? Por ejemplo, me gustaría estar seguro de cuando se asigna o se rechaza un préstamo, no estoy considerando la raza de la persona, ¿ya? Bueno, si obtengo como explicación de las razones por las cuales no se le dio el préstamo a alguien, ¿ya? La raza, y eso lo podría sacar con los métodos que he tratado de exponer ahora, bueno, de alguna manera me está dando alguna pista sobre la fairness del proceso de clasificación, ¿no es cierto? O sea, se ve inmediatamente que hay una conexión con explicabilidad. Por ejemplo, lo que acabo de decir, ¿qué pasa si la raza determina el resultado? En este contexto está la noción de atributos protegidos, o sea, no nos gustaría, y esto es algo que podríamos hacer, analizar esto perfectamente con los programas que les mencioné. Por ejemplo, no quisiéramos que pasara algo así, que tenemos dos entidades, uno o dos, ¿cierto? Que van coincidiendo en todos los atributos hasta que llegan a la feature race, el label de nodo, y resulta que a partir de ahí empiezan a diverger y una termina en sí y la otra termina en no. Quiere decir que hay algo sospechoso aquí en relación a la raza, ¿no es cierto?, que está haciendo que dos entidades que iban aquí en paralelo con todos los iguales, a partir de ese momento divergen y llegan a distintos labels. Bueno, de hecho, esta noción se podría formalizar en el contexto de los programas de lógica que mencioné y razonar sobre eso, ¿ya? Bueno, así que esto podría ser de hecho detectado en una situación así y de hecho prohibida con constraints que se llaman, ¿ya? En fin, hay un montón de ramificaciones, extensiones, conexiones que explorar. Es un área en la cual están pasando muchas cosas. Sí he logrado entusiasmarlos por el tema y por algunas de las técnicas que se usan. Sinceramente, los invito a que me manden un mensaje y podemos conversar en otra ocasión, ¿ya? De hecho, ahí hemos enviado, tengo este trabajo recién publicado en la Theory and Practice of Logic Programming y este paper acaba de ser publicado en la International Joint Conference on Learning and Reasoning. Uno puede hacer consulta a los contrafácticos, o sea, hay contrafácticos que no cambian la edad, hay contrafácticos que tienen estas dos combinaciones, en fin, se pueden poner queries, así como uno pondría una base de datos. En fin, hay un montón de cosas que se puede hacer, está lleno de problemas interesantes el área. Y eso es lo que quería contar. Muchas gracias, Leopoldo, muy interesante. No tenemos mucho tiempo, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el principal desafío que no está resuelto, pero que es resolvible? Y es resolvible. Sí, porque hay muchos problemas que no se pueden resolver, pero que tú no sabes si esto se podría hacer, pero que es un desafío que todavía no está resuelto. Eh, A ver, hay muchas cosas que están abiertas, digamos. Yo creo que todavía hay que, a ver, por ejemplo, aquí en este contexto, en esta presentación, enfaticé el tema de causalidad como se presenta en inteligencia artificial, ¿no es cierto? De hecho, apelo directamente a los modelos de Judah Pearl que han sido propuestos en el contexto de inteligencia artificial, pero hay todo un área de causalidad que aparece en estadística, o que tiene más bien origen en estadística, que es una área, en cierto modo, paralela, o sea, desarrollado, y donde muchos de estos elementos están más implícitos, el tema de contrafácticos, digamos, de experimentos, intervenciones, es mucho más complicado, en el sentido, por ejemplo, en un análisis médico, ¿no es cierto? Yo no puedo decidir a esta persona a ver qué pasa, le doy veneno, no le doy veneno, digamos, ¿no? O sea, uno fácilmente, hay muchas áreas en las cuales no puede tener un grupo de control, digamos, que así tan fácilmente identificable. O sea, la noción de cambio contrafáctico es más complicado, ¿no? Y de alguna manera hay que hacer todo en términos más estadísticos, más grupales, digamos, tratando de producir artificialmente grupos de control, a través de características similares, ¿ya? Y yo creo que en esa área las cosas se ponen un poco
poco más borrosa y más complicada, y yo creo que ahí donde hay que, se pueden obtener resultados interesantes, pero creo que en ese terreno yo creo que hay que pensar más, y en el área en la cual pienso empezar a moverme, digamos, ¿ah? O sea, pensar más en términos de lo que hace la gente con lo que se llama estudios observacionales, digamos, con datos, ¿no es cierto?, que no, donde el análisis contrafáctico, grupo de control y todo eso, no son tan fáciles de implementar desde el punto de vista de causalidad. Yo creo que, no sé, ese es un área que me parece sumamente interesante y quiero empezar a moverme lentamente en esa dirección, Muchas con un gracias. tiempo. Una pregunta antes de cerrar. ¿Quién desea hacer una pregunta? Una pregunta. ¿Cómo no hay una pregunta de las personas que Yo vinieron? quiero Alma, preguntar por favor. algo. Bueno, muchas gracias por la plática, muy interesante. Me gustaría saber si esto lo podríamos extrapolar para analizar la importancia de ciertas variables de una base de datos que contenga información de pacientes, por ejemplo. Ah, sí, sí, bueno, ahí sí que he trabajado bastante. No lo hice hoy día, pero si te interesa, envíame un email y yo te puedo enviar material. ¿Ya? Muchas gracias. Sí, de hecho, ahí donde he hecho un análisis exhaustivo de causalidad en el área de base de datos, digamos. Quise concentrarme en esto que es más, no sé, pero más sexy. ¿Ah? Pero sí, efectivamente, sí, si quieres conversamos con gusto. No sé si quieres les pongo aquí en el chat mi dirección. Sí, por favor. Mientras, Gracias. mientras Leopoldo pone su dirección en el chat, ¿alguien más quiere hacer una pregunta antes que nos vayamos? Bueno, le agradezco a Leopoldo realmente que haya dedicado el tiempo con nosotros. Muy interesante, espero que a los alumnos y a las visitas les haya gustado realmente esta charla. Gracias, Leopoldo. No, gracias a ustedes por la invitación y como digo, estoy disponible para que conversemos con los que se hayan interesado en el tema, así que con mucho gusto. Y bueno, que estén bien, porque en particular tú, Miguel, que estés bien. Ojalá que te recuperes bien. Muchas gracias. Ya, chao, Nos chao. vemos entonces el próximo viernes nuevamente a la misma hora. Que estén muy Chao, bien. chao. Gracias, chao. Chao, que estén bien. Chao. Chao.